ahorita les digo dónde. Marcos 4:35. Marcos. Uy. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Padre, te damos gracias en esta hora una vez más por tu palabra, porque Señor, solo tú tienes el poder y la autoridad para todas las cosas que tú quieras hacer. Enséñanos a conocerte como lo que eres y no como lo que nosotros creemos que eres. Ayúdanos, Señor, a verte como del todo, el Altísimo, el Poderoso, el Único, el Santo, el Verdadero. Ayuda, Señor, a tu iglesia, Señor, a reconocerte así como lo que tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues sí, tenemos todavía muchas ideas en cuanto a Dios, ¿verdad? Que no son verdaderas. Y es lo que Dios está haciendo. Y una de ellas es esto que estamos aquí viendo. Como toda la autoridad, todo el poder, solamente está en Dios. Solamente está en Dios. Aquí estamos viendo un ejemplo. Cuando el mar se embravece y parece que iban a morir. Y esto es algo que también nosotros decimos cuando ya estamos en alguna situación difícil, ¿no es cierto? Señor, que no te da cuidado. Pero el Señor siempre está al tanto de todo. Ahora, aquí lo que quiero, ver eso, a mostrar es esto. Pensamos que es el hombre el que tiene que obrar primero para que Dios después obre. A ver, fíjese lo que estoy diciendo. El hombre cree que él es el que tiene que obrar primero para que después Dios obre, de acuerdo, y no es así. Entonces, si Dios no obra primero en todo, nada pasa, nada sucede, nada podemos hacer. Dios tiene que obrar primero. No es el hombre, ya el hombre puede orar, pero no pasa nada. Pero si Dios obra primero, entonces van a suceder las cosas que Él quiere. Entonces, si Dios no obra en todo, nada puede pasar. Si ahí el Señor no hubiera obrado con el viento hubiera seguido. ¿Y cómo lo hizo, verdad? O sea, con una orden y se aquietó. Aún en la creación lo vemos, ¿no? ¿Quién hizo la creación? Si Dios no hubiera hecho la creación, si no hubiera tomado la decisión de hacer la creación, hubiera existido la creación, el hombre, todo lo que existe, no hubiera obrado primero Dios. ¿Quién obró primero? Dios. ¿Cómo obró?
Dios dijo, sea la luz, sea la agua, sea los animales, todo. Si Dios no hubiera entonces obrado primero su creación y su universo ni el hombre, existiéramos. Pero esto lo vamos a ver y entender y a contemplar en todos los aspectos de nuestra vida. Y es aquí donde tenemos que entrar al conocimiento del Dios verdadero, ¿verdad? ¿Quién la hubiera podido hacer, o sea, esta creación existir? Si Dios no era primero y hace la obra y manda y ordena que se hagan las cosas. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera podido que toda la creación, la naturaleza creciera, viviera, existiera? ¿Cómo podría suceder esto? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Todo lo hizo por medio de su palabra. Pero aquí la clave está en que Él da la orden y las cosas suceden. Él da la orden, dijo, sea la luz, y fue a la luz. Sea la división de las aguas con el mar, del mar con la tierra, y fue así. Fíjese. Entonces aquí no es que tú estés y yo estemos ordenando a Dios, no. Él da la orden y las cosas suceden. Y como humanos, pues sabemos, ¿verdad?, que estamos todos chuecos y mal hechos, y estamos pensando que somos nosotros los que tenemos que hacer, decidir primero para que Dios obre. Y vemos que no. Dios tiene que obrar o hacer primero para que existan todas las cosas, para que sucedan las cosas, tanto en el cielo como en la tierra y en el universo. Aún las cosas más insignificantes, sencillas y todo lo demás, ¿verdad?, se mueven y hacen todo lo que Dios quiere bajo la orden de Dios. Cuando Dios da una orden, todo le obedece. Aquí estamos viendo que le dijo al mar, calla, y le dijo, calla y enmudece. Y dice, y que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Si Dios no hubiera dado la orden, el mar hubiera seguido igual o más, ¿verdad? Entonces, en relación a toda la creación, a todo lo que existe en nuestra vida, en las cosas que tenemos, que somos, tiene que Dios dar una orden para que las cosas sucedan. Pero no solamente en la creación, hermano, en la existencia y en todo lo que somos y tenemos. Pero si lo contemplamos ahora en relación a la salvación, fíjese, ¿verdad? Si Dios Jesucristo no hubiera venido primero a la tierra, no hubiera actuado, ¿quién actuó para la salvación? El hombre estaba actuando bajo la ley, ¿verdad? Haciendo obras, creyendo que esas lo iban a salvar. Pero vemos que en relación a la salvación, si Dios por Jesucristo no hubiera venido y actuado, hecho primeramente el acto de salvación, de morir en la cruz por nuestros pecados, ¿pudiera el hombre ser salvo? ¿Quién actuó primero? Él tuvo que venir, tuvo que hacerse hombre, tuvo que morir, tuvo que resucitar, para que la salvación se hiciera tal como Él quería. Entonces, si se dan cuenta cómo Él tiene, en nuestra salvación es lo mismo. Tú no tomaste la decisión, hermano. Fue Dios quien desde antes de la creación ya te había escogido. Y en el momento que Él quiso, dio la orden y tú tuviste vida nueva. Ahorita lo vemos. Entonces, si Él no hubiera actuado primero, nuestra salvación nunca se hubiera llevado a cabo. Sí, luego, si no hubiera enviado su Espíritu Santo, hermano, ¿quién actuó primero? Envía al Espíritu Santo para que se complete la obra de salvación, no solo el perdón, sino la nueva creación, la regeneración. Nadie hubiéramos sido salvos, nadie hubiéramos sido salvos. Y el hombre cree que puede salvarse porque él quiere. Si él decide salvarse, se salva. No es cierto, es si Dios quiere y decide salvarte a ti, a mí, Él nomás da la orden y las cosas se hacen. ¿Me entiendes? Tiene que ser Dios primero quien le da la orden a todo para que las cosas se hagan, sucedan como Él quiso.
tanto en la vida de los hombres y nuestro destino, hermano. Nuestro destino también depende de todo lo que Dios ha preparado y que hasta que Él da la orden, sucede. Tenemos ahorita un ejemplo con Israel, ¿verdad? Israel están que se mueren porque levanten el templo. Tan bueno. Y ellos, según ellos, están esperando la orden del presidente o del primer ministro, del gobierno, que les diga, háganlo ya. Y ellos, ¡pum!, lo van a hacer. Pero ¿usted cree que será la orden del presidente? Es de arriba. El Señor le da la orden al presidente, le dice, haz ahora, haz, y le da el consciente o inconsciente, pero es inconsciente, ¿verdad? Él cree que él fue el que tomó la decisión, pero quien lo está mandando y ordenando es el Señor, ¿me entienden? Bueno, por eso es que si Dios, las cosas se hacen, suceden a través de las órdenes que Dios da, como Él quiso, en la vida de los hombres y en nuestro destino. Aún lo que le pedimos a Dios de nuestras necesidades físicas, salud, alimento, trabajo, etc., ¿sí? Se dan las cosas en el momento que Dios ya lo ha establecido. Él da la orden y las cosas suceden. Cuanto más de la salvación del alma, cuanto más de la salvación, no es cuando nosotros queramos. Israel está, espere y espere a que venga el Mesías. Y no es, aunque ellos oren y oren, tenemos que orar por todo lo que Dios dice. Pero eso no quiere decir que el momento que oremos ya es cuando Dios da la orden. ¿Se entiende, verdad? Entonces la cuestión es esta. Israel están desesperados y todo, igual nosotros. Queremos que venga el Señor. Pero ¿cuándo va a venir? Cuando Él tenga su tiempo y su momento, ¿verdad? Cuando Él dé la orden, va a venir. ¿Y quién se lo va a impedir? Nadie, ¿verdad? Entonces Él a nuestras necesidades físicas, aún del alma, de la salud, cuando más de la salvación del alma. Por eso también nuestras oraciones, debemos ser sabios, hermano. Nuestras oraciones, Dios quiere que oremos. Él ya conoce de antemano lo que le vamos a pedir, lo que vamos a decir. Nuestras oraciones dice que siempre deben de ser, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía, como dice en el cielo, en la tierra. ¿Por qué? Porque es a través de la voluntad y la orden de Dios cuando se llevan a cabo. Por lo que nosotros quisiéramos, ya, la salud ya la queremos, esto ya lo queremos, claro. Pero es bajo la voluntad de Dios, lo que pedimos debe ser bajo la voluntad de Dios, porque luego nos desesperamos, ¿verdad? Y Dios no me escucha. Pero es que Dios, su voluntad es perfecta y su tiempo también. Es necesario e indispensable que Dios apruebe primero lo que pedimos, lo que queremos. Dios tiene que aprobar lo que queremos, lo que pedimos. No nada más es lo que pedimos y si Dios no lo quiere, de todos modos Dios lo va a conceder, no. Por eso es conforme a su voluntad. Es necesario, indispensable que Dios apruebe. Ya estamos a veces orando como pericos, ¿verdad? Ni tenemos conciencia. Ni queremos si Dios realmente quiere hacer eso. Por eso las oraciones deben ser con entendimiento, con la razón y decir si Dios quiere. Porque cuando lo hacemos así, no como pericos y hablamos, no. Dios tiene que aprobar lo que pedimos. Si tú vas a algún lugar y alguien que esté en autoridad y tú le pides y si él lo aprueba, dice está bien, denle eso a esta persona. Pero si no lo aprueba, entonces queremos para que él dé la orden y se haga como él así lo ordena. Juan 3, 25, 27 lo manda. Pero es primordial que el Señor obre, acepte lo que le pedimos, ¿verdad? En nosotros, dice,
Mire, este es un muy clarito este mensaje del Señor. O sea, el Señor nos está instruyendo, porque el hombre cree que lo que él pida ya se le concede. Ya nomás oras. Muchos, por eso es una mentira, es que la oración cambia las cosas. No es cierto. Es Dios quien las cambia cuando Él quiere. Y si no quiere, no las cambia. Pero dice, ay, ya nomás con que ores ya tienes. Y luego se decepcionan porque no pasa nada. Pero es a la orden de Dios se dan las cosas. No es a nuestro tiempo, a nuestra orden. 3:25, ¿qué dice? Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede, fíjese, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Pero para que venga del cielo necesita la orden de ¿quién? De Dios. No puede el hombre recibir, ay Señor, es que yo quiero, es que yo quiero. ¿Y qué quieres tú? Si Dios no quiere dártelo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Y para que venga del cielo tiene que venir la orden, por favor. Mientras no dé Dios la orden para hacer lo que Él quiere en nuestra vida, en lo que queremos, nada va a pasar. Nada va a pasar. Aquí dice, ¿verdad? Entonces ahí está el ejemplo. El ejemplo, como fue también con Pablo, ¿no? Bueno, todo está lleno de ejemplos en la Biblia. ¿Qué pasó con Pablo, con Moisés, con todos, no? Moisés quiso también sacar al pueblo, ¿cuándo? Cuando él quiso. A los 40 años, ¿no? Él decía, pues aquí estoy fuerte y puedo hacer la obra. No, no puedes hacer nada, hombre. Si Dios no da la orden. No porque Moisés era fuerte y era lo que era. No, era por la obra de Dios. Por eso tener mucho cuidado. Querer hacer las cosas porque tú quieres, porque yo puedo. No, no puedes nada, hombre. Si no tienes que entender, por eso creemos en un Dios así, que da la orden. Y cuando Él da la orden, ¿qué pasó con Moisés, no? Quiso hacerla, él sabía, o no sé, que Dios lo iba a usar, pero tuvo que esperar el tiempo, 40 años. Cuando Dios dio la orden, ¿qué pasó? Ahí va Moisés. ¿Qué pasó con Pablo? Igual, con Pablo. ¿Cómo Dios tuvo que obrar primero? Tuvo que obrar primero en la vida de Pablo. Pablo estaba obrando conforme a sus deseos, a creencias, ¿verdad? Pero Dios tuvo que obrar primero en Pablo. ¿Cómo? Se le apareció en el camino, lo tumbó todo, y luego le dio el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? ¿Quién obró? El Señor. ¿Hubiera sido de Pablo el convertirse, hermano? ¿Hubiera sido de ti el convertirte? Entiendan, Dios tiene que obrar en tu corazón, que esa soberbia y altivez del hombre creer que por él se puede convertir cuando él quiera. Entonces tuvo que obrar primero en vida de Pablo para la conversión de su alma, dándole el arrepentimiento y la fe y el nuevo nacimiento, ¿sí o no? Y tuvo que dar el arrepentimiento, andarlo persiguiendo, tuvo que dar la fe, pero ¿de quién? Y el nuevo nacimiento, si no, tampoco hubiera sido completa la salvación. Efesios 2:1-31 dice, fíjense, aquí es donde también entramos a un terreno que cómo somos los hombres, ¿no? Josué nos lo ha explicado bien también en este sentido de que no es que nosotros podamos renacer espiritualmente, hermano. Dios nos da el nuevo nacimiento espiritual. No es que nosotros lo podamos hacer, o sea que fue una decisión de nosotros arrepentirnos y creer, no, porque mira lo que dice 2:1, ¿ya lo tienen? 2, y Él os dio, ¿qué nos dio? Vida. ¿Qué vida? Espiritual, nuevo nacimiento a vosotros. ¿Cuándo?
Cuando estabas muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿ok? Entonces, Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente. Entiendan que un muerto, tanto físico como material, no puede hacer nada. Un muerto físico no hace nada, nomás apesta, ¿verdad? Y un muerto espiritual tampoco. Entiendan, tiene que Dios levantar los muertos espirituales. Entonces, ya es que yo creí, yo acepté. Sí, porque Dios te dio primeramente la facultad de tener vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. No fuiste tú el que quisiste, fue Dios, y entonces ya viene en ti la vida y te viene el nuevo nacimiento. Entonces se da cuenta, ¿verdad? Cuando Él dio la orden. Y cuando Él da la orden, hermano, ¿qué se puede resistir? Nada, ¿verdad? Y Dios nos da el nacimiento espiritual para ser salvos. Y no es por la obra del hombre, no es que primero obra el hombre, como dicen, ¿verdad? Es que primero obra el hombre y luego ya entra Dios. Primero obra el hombre creyendo y arrepintiéndose y luego ya Dios le da la salvación. No, es Dios quien primero nos da la salvación y después podemos obrar un arrepentimiento. ¿Quién da el arrepentimiento? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y quién da la fe? El Espíritu Santo. Entonces no es que hay... ¿Cómo? A ver, vaya, levanta un muerto, aquí, vete aquí al panteón y a ver, levanta esos muertos, a ver cuántos puedes levantar. ¿Y crees que a los espirituales también? Es que yo ya fui y prediqué y ya se levantó. No, hombre, si no obra el Espíritu Santo en esta gente, así te pases todo el día allá afuera, Beto. Si no pides a Dios que sea el Espíritu Santo, cualquiera de nosotros, que vayamos y les prediquemos. Que una persona decía, ay, mira, ya todos los que les hablo se convierten. Pues quién sabe en qué, ¿verdad? Porque no es así. Porque es el Espíritu Santo. Es que yo les hablo y se convierten. Híjole, cuánta soberbia y altivez, ¿no? ¿Cómo podemos dar nosotros la vida? Ni a un muerto físico, menos un muerto espiritual. Quien obra es Dios primero. Y luego ya viene la respuesta, claro. Claro, ¿a poco, cómo se llamaba el que les resucitó? Lázaro, pudo salir por él mismo. Tenía 4 días, si hubiera sido por él mismo, dice, ay, ya nomás aguanto 1 hora, ya me voy. 4 días estuvo ahí. Y cuando Dios dio la orden, ¿qué pasó? Lázaro, ven fuera. ¿Sí se dan cuenta? Tiene que ser Dios quien da la orden, hermano. No sean jactados. Bueno, somos poquitos, nosotros sí entendemos esto. Pero no todos lo entienden. No todos lo creen. Entonces, bueno, ¿verdad? Y todos tiene que ser el que dé la orden. Para darlos, el ejemplo más claro es con un ejemplo que Dios nos da. Con el cuerpo del hombre y todos sus miembros. El cuerpo del hombre, ¿cuántos miembros dice que tenemos? 264, ¿verdad? Miembros y 365, ¿qué articulaciones y todo eso? Pero todos esos miembros, tienen que, para que nuestros miembros, fíjate, esto un doctor lo sabe, para que nuestros miembros, mano, pie, cabeza, todos los miembros se muevan y hagan su función, tiene que venir de la cabeza las órdenes, todas las órdenes, para que el cuerpo y sus diferentes miembros obren, se muevan, hagan su función, tiene que venir una orden de la cabeza. Y es una orden inconsciente, hermano, pero es una parte del cuerpo, de la cabeza, donde viene la orden, y tú dices, ay, ¿pero quién dio? Pues es la cabeza donde está. Esa orden es para que todo el cuerpo haga la función que tiene que hacer. La mano no se puede mover
si no da la orden el cuerpo? ¿Cuántos de nosotros hemos estado a veces o en alguna situación, cuando me dio el Guillain-Barré, yo no podía mover nada? ¿Y de dónde se prevenían? Porque había algo en mi mente, ¿verdad? Que en mi cabeza que no podía. Pero cuando el Señor la sanó, ¿de dónde? Las órdenes vienen de la cabeza, no de la pata, ni de la oreja, ni de la mano. La mano no le da la orden a la cabeza, es la cabeza quien da las órdenes. ¿Se entiende, verdad? Entonces, igual su iglesia dice, dependemos de su cabeza para hacer cualquier movimiento, acción, función de los miembros de su cuerpo. Efesios 1:15, ahí a la vueltecita. Bueno, ahí mismo, ¿no? ¿De quién depende? Pero a veces pensamos, no es del pastor, no es del pastor, no es de nadie. Es de la cabeza, es Cristo la cabeza, quien tiene que mover a su cuerpo a través del Espíritu Santo, porque es Dios mismo. ¿Qué dice Efesios 1:15? Por esta causa, decía Pablo, también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que a Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Todo eso es de Él. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, por palabra y sus órdenes, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Y aquí viene, sobre todo, principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? No es una mano, no es la cabeza, la mano, los ojos, los pies, la nariz, no, es Cristo. Entonces, ¿quién tiene que dar la orden? La cabeza, Cristo. Nosotros no somos para dar órdenes, porque las órdenes vienen de arriba. Usa a los hermanos, sí, pero si no estamos en contacto, en comunión con Dios, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que las órdenes tienen que venir de Él, el que es la cabeza. El cuerpo somos miembros. Dios tiene que usar a sus cuerpos, a sus miembros, pero Él es el que da la orden, hermano, no nosotros. Comprendan eso, porque no tienen conciencia de que Él es la cabeza, de que quieren ser ustedes la cabeza. ¿En cuántas iglesias dicen que la iglesia es la cabeza? Porque ellos son los que toman las decisiones y las cosas, ¿no? Como en muchas iglesias bautistas, muertodistas y todas esas, ¿verdad? Ellos son los que toman las decisiones. No, es Cristo el que debe tomar las decisiones. Y para eso, ¿qué hacía Pablo? Ayunaba y oraba para que Dios le mostrara quién era el que tenía que ir a ser misionero con Pablo, en fin. Pero ¿qué se sometían a la cabeza? Tú y yo nos tenemos que someter a la cabeza que es Cristo. Reconocer primeramente que las órdenes vienen de Él. Y que si queremos algo, Él lo va a hacer, no nosotros, en ese sentido, ¿verdad? ¿Okay? Entonces se da claro eso, el ejemplo que pone del cuerpo, ¿verdad? Que es la cabeza. Ahora, esto lo vemos ya a terminar, todo tipo de orden, mandato, etcétera, tiene que venir de una cabeza, de una autoridad, para que los miembros hagan las órdenes de la autoridad de la cabeza, a fuerzas, toda autoridad. O sea, todo tipo de orden, mandato, repito, etcétera, tiene que venir de una cabeza, autoridad, para que los miembros hagan las órdenes de la autoridad de la cabeza. Pero tienen que conocer cuál es la orden.
Si no, ¿cómo van a actuar? Ejemplo, ¿no? En las fábricas. El gobierno, el ejemplo, pues, los gobiernos, los presidentes, ¿qué hacen? Tienen que, de ellos vienen ellos como representantes, tienen que dar la orden a lo que sea para que se cumplan las cosas, ¿verdad? Pero es conocida la orden, no es desconocida. Primero, presidentes en una empresa, negocio, los que son a las autoridades que están al frente de todo eso, tienen que dar la orden para realizar algún evento, alguna cosa. Ahora, sí. Y cuando ellos lo hacen, todos los miembros o los trabajadores saben que dio la orden, pues el dueño de ¿cómo se llama? De Trooper o de lo que sea. Pero si nuestro hermano César, que está ahí, quiere dar una orden ¿cómo se llama? Al gerente, pues ¿qué va a decir el gerente? Tú no puedes dar órdenes, ¿verdad que no? O cualquiera. Mientras un miembro, un empleado, etcétera, diere una orden, un mandato por él mismo, ¿usted cree que los demás le iban a obedecer? Pues no, ¿verdad? Porque ellos sabían que no venía del patrón, pero si saben que viene del patrón, ¿qué van a hacer? Lo van a obedecer. Entonces, toda creación, naturaleza, seres terrenales y espirituales, dice, están sujetos, acabamos de ver, dependen de la cabeza y sus órdenes. El Señor es cabeza no solo de la iglesia, de la tierra, del hombre, de los cielos, de los ángeles, de todos, de todo. Satanás no es cabeza de nada, esa es cola nada más, ¿verdad? En fin, y sus órdenes, todos están sujetos, dependen de la cabeza y sus órdenes, para hacer todo lo que Él mande, ordene en los cielos y en la tierra. Y Él aún dice, ¿verdad? Nos ordena y nos manda. En Romanos 13:1 dice que Él ordena y manda. Ahí nos da un ejemplo también, aquí en la tierra. Pero ¿quién pone a esos? Dios. No se ponen como ellos quieren y no es la decisión del hombre como creen, ¿verdad? Ay, no es que votaron por esto. Ahí votaron y sobre todo autoridad, poder está Jesucristo como cabeza. Cuando Él dé la orden, hermano, dice 13:1, ¿verdad? Ahí nos pone el ejemplo, nos ordena y nos manda que nos sujetemos, obedezcamos a todas las autoridades de la tierra, gobiernos, etcétera. Dice, sométase toda persona, toda, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aquí está no hay autoridad sino de parte porque hermano, Dios como autoridad, Él es el único que tiene la autoridad para poner reyes, quitar reyes, gobiernos, todo, ¿me entiendes? Entonces debemos de someternos. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el hombre cree que por ellos, hay que el PRI, miren cómo cayó el primo, digo, el PRI, ¿verdad? Por chanchullero y por todo lo demás. No, que Dios lo cortó. Si no, ahí estuviera todavía, hombre. Ahí estuviera, cree que. Y de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarran condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y ya nos sigue hablando, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que no hay autoridad sino de parte de Dios. Aún en la casa, en el lugar, las mujeres deben de saber que la autoridad que Dios puso en el lugar es ¿quién? El varón. Los niños o los jovencitos no son la autoridad. A veces ellos mandan en la casa, ¿verdad? Las mamás, los papás. Pero ¿quién es la cabeza que puso la autoridad? Es el varón. En fin, yo no hablo de esto porque ya han hablado mucho, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, en todo lugar hay una autoridad que Dios pone. Y en base a eso, Dios también tiene que, ¿cómo se dice? Apoyar una autoridad, sobre todo más
si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no va a apoyar a los maleantes, por favor, hermano. Dios tiene que apoyar a la autoridad que pone, ¿no? En el gobierno. Dios nunca va a apoyar un maleante, a alguien que está contra la autoridad en cualquier aspecto, en cualquier. ¿Ok? Aún el Señor nos ordena eso, ¿verdad? No hay autoridad sino de parte de Dios. Igual, no hay autoridad para salvación sino de parte de Dios. Si esto es en el mundo, o sea, ¿con qué autoridad podremos nosotros llamar a la gente para que sea salva si Dios no lo salva? También no hay otra autoridad para salvación de parte de Dios, de quien viene. Así, la única autoridad cabeza que viene de Dios, el reino de los cielos, es Jesucristo y su palabra. Y ya ven que los hombres no toman a Cristo y su palabra como la autoridad. Estoy hablando ahora para salvación, ¿no? Creen que también Roma, creen que esto, creen que el otro, creen que quién sabe qué. Esos no son autoridad. La única autoridad para salvación del hombre es Jesucristo y su palabra, a través de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? No de tu palabra, no de tu palabra, no de mi palabra. Esa es la única autoridad cabeza que viene de Dios, es Jesucristo y su palabra. Y es a ella a las que nos debemos de obedecer y sujetarnos, hermano, como miembros de Dios, como miembros de su cuerpo, de su iglesia. No nos podemos sujetar a la fuerza como hace el diablo, ¿verdad? Y eso no es sujetarlo, es ponerlos bajo esclavitud. Estamos sujetos por amor al Señor, porque es nuestra vida, porque es todo para nosotros. Es a Él a quien debemos de obedecer, sujetarnos a Él. Cuando las autoridades del mundo, como ahorita y en muchos lugares, se opongan contra la autoridad, la palabra de Dios, cuanto a salvación, a lo que sea, o cualquier hombre, religión, secta, pastor, profecías, profetas o doctrina, que esté contra las órdenes, mandamientos de Dios, de su palabra, ¿qué dice? Es primero obedecer a Dios, ¿sí? Sí, cuando esto va en contra de las órdenes de Dios, como ahorita, ¿no? Pues que lo que está pasando en el mundo, que los hombres con hombres, mujeres, y eso no es de Dios, no nos vamos a sujetar a esas órdenes del mundo. Cuando va en contra de Dios, hermano, es primero obedecer a Dios antes que al hombre. Y eso nos va a traer, sí, consecuencias con el mundo. ¿Y qué? Si estás obedeciendo a Dios primero, entonces, pero fíjese lo que, porque obedecer a Dios, lo que nuestra cabeza es Cristo. Ahora, aquí hay otro punto rápidamente importante. Ok, decimos, está bien, no estamos sujetos a un grupo romano, católico o al gobierno en ese sentido cuando se oponga. Pero ¿qué tal? Lo que tú mismo has formado, aquí somos poquitos y en ellos, pero ¿cuántos en las iglesias, verdad? Lo que tú mismo quieres o que ya te has impuesto a ti mismo, ponerte tus propios deseos, tus propios pensamientos carnales, como el sábado nos habló Josué, ¿no? Que nos dejamos llevar por los instintos carnales, por los deseos, en vez por la autoridad y la voluntad de Dios. Cuando el hombre hace su propia, para que entienda, su propia doctrina, su propia creencia, de todas formas, yo, aunque no me sujete a Dios, aunque no haga la voluntad y siga en el mundo, ya soy hijo de Dios, no. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Tenemos, ¿verdad? Quien quiere poner sus propios deseos, pensamientos carnales contra la palabra de Dios, lo que nos ordena y nos manda a obedecerlo. ¿Me entiendes? No podemos ir en contra de la cabeza, hermano. No son los miembros la cabeza. Dios dio esto y esta es la orden y se acabó. Y no hay más vuelta. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú eres el que da las órdenes, Señor. Y una vez que tú las das, Señor, no hay quien las quite, ni las mueva, ni las cambie. Aquí están escritas, Señor, y son eternas. Y estas órdenes, estas palabras, esta autoridad
no es cambiada por una autoridad del hombre, del mundo, del diablo, sus sistemas, sus gobiernos. Sabemos que todos esos son mentiras, Señor, y que no hay más autoridad que tú, Señor, y tu palabra, en la cual tú nos has concedido, Señor, el conocerla, el saber que ella es la que nos va a enseñar cuáles son tu voluntad, cuáles son tus órdenes, cuál es, Señor, lo que nos mandas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.